Vamos a empezar Juan capítulo 8 y de antemano déjenme decirles que estos 11 versículos son un poquito controversiales porque lo que hemos estado aprendiendo la semana pasada es que, si se acuerdan, el Señor Jesucristo estaba en la fiesta de los tabernáculos y al final del día cada quien se va a su casa. Pero se supone que cronológicamente lo que sigue es lo que sucede en Juan capítulo 8 a partir del versículo número 12. Entonces, hay quienes dicen que estos 11 versículos deberían de estar en otro lado, no aquí. Incluso hay Biblias o manuscritos que los tienen en comillas, estos 11 versículos. Pero sea como sea, nos presenta el carácter del Señor Jesucristo. Creemos que es parte de las escrituras inspiradas del Señor y nosotros vamos a seguir el orden cronológico. Así es de que vamos a estudiar estos 11 versículos por si alguien les llegara a comentar. Juan capítulo 8 versículo número 1. Bueno, empieza desde el 7:53, donde dice que cada uno se fue a su casa, y aquí en el 8:1 dice, Jesús se fue al monte de los olivos. Al final del día, Juan 7:53 dice que cada quien se fue a su casa y el Señor se fue al monte de los olivos. Hace un contraste muy interesante. Las personas se van a su casa y el Señor Jesús se va al monte. ¿Y por qué? El Señor Jesús no tenía una casa, no tenía un lugar fijo. De hecho, Mateo 8:20 me dice que el mismo Señor Jesucristo nos comentó que las zorras tienen su guarida, pero Él ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. El Rey del universo, el Creador de todo, no tenía dónde recostar su cabeza. Filipenses 2, del 6 al 7, nos dice que Él se humilló. Y me imagino que por eso está este contraste aquí. Ahora, el Señor Jesucristo acostumbraba mucho a irse al monte. ¿Se acuerdan ustedes a qué? A orar. Mateo 14:23. Es otro ejemplo de cómo el Señor Jesucristo se alejaba de todo el bullicio y se iba al monte a orar. Lucas 6:12 es otro ejemplo de cómo Él se alejaba de todo, buscaba un lugar tranquilo, placentero, y ahí Él se ponía a orar. Ese es un buen ejemplo para nosotros. Debemos de buscar un momento tranquilo, alejados de todo, para tener comunión con Dios, para doblar nuestras rodillas y clamar a Dios, platicar con Él, como lo hacía el Señor Jesucristo. Cuando hay mucho movimiento, es muy difícil tener este tipo de plática con el Señor. Hay que buscar lugares tranquilos y a solas para orar. Y era lo que hacía el Señor Jesucristo cuando se retiraba. Versículo número 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a Él. Y sentado Él, les enseñaba. Aquí hay otra cosa. Nos dice que por la mañana el Señor Jesucristo regresó al templo. Era la costumbre de Él ir al templo. La Biblia nos enseña que acostumbraba ir y enseñaba ahí en el templo. Y esa es una bonita costumbre. Ir cada que haya oportunidad a la casa del Señor. Cuando ustedes leen por la mañana, no crean que era como las 10 de la mañana o las 11 de la mañana. En realidad, esa palabra nos da la idea que cuando el sol empieza a salir, está apenas empezando el día y el Señor ya se dirige hacia la casa de oración, ya va ahí al templo. Esa misma palabra la usa David para decir que busca a Dios de madrugada en Salmo 63:1. Es la misma palabra. Así es de que nos enseña que el Señor Jesucristo iba tempranito al templo.
No sienta usted pesadez en la mañana de venir a la casa de oración. Es un privilegio. Créanlo, hay personas que quisieran estar aquí. La próxima vez que usted abra sus ojos y le cueste trabajo dirigir sus pasos hacia la casa de oración, acuérdese de esas personas que tienen el deseo de estar aquí. Ustedes lo vieron, algunos de ustedes, el domingo en la tarde. El señor Luis, después de 1 año y medio, pudo regresar al templo. Y era su oración, era su deseo regresar. Y cada que lo visitábamos decía, es que yo quiero regresar. Y ustedes lo vieron con qué gusto, con qué gozo estuvo aquí. Pues el Señor Jesucristo amanecía y dirigía sus pasos hacia el templo. Hay que buscar al Señor de mañana, hay que buscarle tempranito, no hay que dejarlo hasta el final. Y dice la Biblia que todo el pueblo iba a Él, ya no pasaba desapercibido, y el Señor Jesucristo les enseñaba. Y esta es otra buena costumbre del Señor Jesucristo. Mateo 26:55 nos dice que era su costumbre. Iba cada día al templo a enseñar. Y Él les estaba enseñando. Y había una gran cantidad de personas ahí. Y estaba el Señor Jesucristo enseñando cuando de repente, dice el versículo número 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Eso debió haber sido un espectáculo muy grande. Imagínense, Él está enseñando, hay mucha gente y estas personas llevan a una mujer. No sé en realidad, pero habla en plural. Dice que entonces los escribas y fariseos, y habla en plural. Quiere decir que eran varias personas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas. De hecho, la palabra escribas significa los que cuentan o enumeran. Estas personas eran las que se encargaban de copiar las escrituras para preservarlas. Ellos interpretaban y enseñaban la Torá. ¿Se acuerdan ustedes la Torá? Son los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros tenemos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa era la Torá. Ellos se asociaban con los fariseos por su interpretación, porque los fariseos también ellos sabían acerca de la ley. La palabra fariseo significa separado. Era un grupo muy popular en aquella época. Ellos creían en la resurrección, en la existencia de los ángeles, de los espíritus. Por eso tenían problemas con los saduceos que no creían en la resurrección y en todo eso. Ellos también eran muy apegados a la Torá. Buscaban la perfecta obediencia de la ley de Moisés, pero el problema con ellos es que decían que la ley oral, la tradición, estaba al mismo nivel que la ley de Dios. Y ese era un problema muy grande. Estos dos grupos conocían muy bien la ley y ellos fueron y llevaron a esta mujer que fue sorprendida en adulterio. Sin duda, el pecado de ella era muy serio ante Dios. Y el Señor Jesucristo lo sabía. El pecado del adulterio y fornicación es muy serio ante Dios. De hecho, es el 7º de los 10 mandamientos. Éxodo 20:14 nos dice, no cometerás adulterio. Y ese pecado se castigaba nada menos y nada más que con la... De hecho, de los 10 mandamientos, 9 se castigaban con la muerte. Es un pecado que Hebreos 13:4 me dice que Dios lo va a juzgar muy seriamente. Sin duda, era un pecado delante de Dios y el Señor Jesucristo lo sabía. Y estos escribas y fariseos van y ponen a la mujer en medio, donde está toda la gente y donde está enseñando el Señor Jesucristo para que Él la viera, para que no pasara desapercibido de sus ojos. El versículo número 4 me dice que se dirigen al Señor Jesucristo como maestro. Maestro. En otras partes esta palabra se traduce como
doctor. Frecuentemente se dirigían al Señor Jesucristo con ese título de maestro. Muchas veces indica una relación entre discípulo y maestro, entre maestro y alumno. Pero aquí vemos que ellos eran hipócritas, porque no eran discípulos del Señor Jesús, no eran alumnos del Señor Jesús. Y lo primero que le dicen, esta mujer ha sido sorprendida. Cuando dice ha sido sorprendida, en el versículo número 4, quiere decir que ella no podía negar los hechos. Había sido claro que ella había pecado. Este era un acto muy, muy serio. No se podía negar. Versículo número 5. Le dicen al Señor Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Estos eran expertos en la ley. Ellos hicieron referencia a la ley de Moisés correctamente, porque como vimos, la ley era clara y castigaba ese pecado. Ya dijimos que era el séptimo de los 10 mandamientos. Y ese mismo pecado, ese mismo Éxodo 20:14, se va a repetir en Deuteronomio 5:18. El Señor Jesucristo también va a hacer referencia a ese mismo mandamiento de no cometerás adulterio en Mateo 5:27. Ese mismo mandamiento Pablo lo repite en Romanos 13:9 y Santiago también lo menciona en Santiago 2:11. Yo le pregunto a usted, ¿será serio delante de Dios? Muy serio, muy serio. Está a través de toda la Biblia. Por lo tanto, el Señor Jesús conocía perfectamente ese mandamiento. No tenían que repetírselo. No tenían que repetírselo. Pero aquí hay algo interesante. Deuteronomio 22:22 decía que ambos tenían que morir. ¿Y dónde está el varón? ¿Por qué nada más llevaron a la mujer? Eso ya como que huele mal, ¿no se les hace? Eso está raro. No es muy... ¿Cómo les dijera? Cuando más los viejos pueden... Está muy raro esto. Y no está bien. O sea, no Los podían dos comprobar el hecho porque no pescaron al varón. tenían que haber llevado al varón. Pero el varón ¿De le dónde leen más. Never mind. Cuando estaba leyendo esto decía, ¿no será que a lo mejor ellos contrataron a ese varón? No está en la Biblia, pero bueno, no quiero pecar de mal pensado, pero la ley decía que los dos tenían que morir. No solo eso, Levítico 20:10, si ustedes lo leen, no decía que tenían que ser apedreados, pero se cree que eran apedreados porque de los 9 de los 10 mandamientos se castiga con la pena de muerte, y hay referencias a apedrear en Números 14:10 y también en 15 del 35 al 36. El punto es que el hombre no está ahí, no están los dos, nada más está la mujer. Y luego le dicen al Señor Jesucristo, tú pues, ¿qué dices? No tenían por qué haberle llevado este caso al Señor Jesucristo. No tenían por qué habérselo llevado. Lucas 12:14, el Señor Jesucristo dice, hey, ¿quién me ha puesto por juez sobre ustedes? Ellos tenían sus leyes, ellos tenían sus gobernadores, ellos tenían que haber llevado este caso ante quien los regía. Pero el versículo número 6 nos dice cuál era la realidad de ellos. Siempre también hacían preguntas con doble intención, ¿no? Sí. Para que de esa manera pudiera... Querían hacerlo caer. Y es precisamente lo que nos dice el versículo número 6, Juan 8:6. Mas esto decían
tentándole, para poder acusarle. Era una trampa. Era básicamente una trampa. Una tentación es una prueba con el propósito de hacer pecar a la persona. Eso era. Es la misma palabra, esa palabra de tentarle, es la misma palabra que se usa en Mateo 4:1, cuando el diablo vino con el Señor Jesús para tentarle, para hacerlo caer. Dios prueba a las personas con el propósito de hacerlas crecer. Santiago 1:13 me dice que el Señor no tienta. Dios prueba al creyente. Si usted ha sido tentado por el mal y ha caído, no puede culpar a Dios, porque somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. Mejor hay que analizar nuestro corazón. Como dice el hermano, no es la primera vez que querían hacer caer al Señor Jesús. De hecho, se la pasaron tratándolo de hacer caer. Por ejemplo, Mateo 12:10 me dice que le preguntaron si era pecado sanar en el día de reposo, y con la intención de tentarle. Mateo 16:1 me dice que le pidieron señal con el propósito de tentarle. Mateo 19:3 me dice que le preguntaron si era pecado divorciarse, que alguien se divorciara, con el propósito de tentarle una y otra vez. Mateo 22:35 y 36 le preguntaron cuál era el más grande mandamiento, con el propósito de tentarle. Pero nunca pudieron hacer que el Señor Jesucristo cayera en sus trampas. Nunca, nunca. Él fue sin pecado. Él fue sin pecado. Juan 8:46. ¿De qué pecado me redargüyen o me acusan? Y esto es algo muy importante para nosotros. Ellos quizá podían engañar a toda la multitud, pero aquí me dice que nunca engañaron a Dios. Que Dios siempre supo cuál era el propósito de sus comentarios, cuál era el propósito de sus preguntas. Debemos de tener cuidado, porque tenemos un Dios omnisciente que todo lo sabe. ¿Con qué propósito preguntamos nosotros? ¿Por qué hacemos esos comentarios? ¿Para edificar o para hacer caer? Podemos engañar a medio mundo, pero no podemos engañar a Dios. Dice Salmo 139:4 que aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor la sabe. Tenemos un Dios omnisciente que no podemos engañar, y tenemos que tener cuidado con esas intenciones malas del corazón. Vamos a ver al final acerca de eso de juzgar. Se debe de juzgar con justo juicio, y hay que tener cuidado a hacer un juicio muy pronto sin tener todas las evidencias. El propósito de ellos estaba muy lejos de cumplir la ley y de obedecerla. El objetivo era hacer caer al Señor Jesucristo. Ellos no querían aprender, mucho menos querían restaurar a esta mujer que había pecado. Tenían el conocimiento, pero lo usaban mal. Lo usaban mal. Si Dios te ha dado un poco de conocimiento, úsalo correctamente. Úsalo adecuadamente. Recuerda que el conocimiento puede envanecer, pero el amor es el que edifica. 1 Corintios 8:1. Como vimos al principio, escribas y fariseos conocían muy bien la ley, pero ese conocimiento sin amor simplemente envanecía. No, ese conocimiento lo usaban para mal. ¿Qué es lo que querían hacer ellos? Ellos querían acusarle. Ellos ya tenían un plan. Ellos ya habían tomado una decisión de hacerlo caer. Solo querían esa prueba que en realidad nunca consiguieron. Una y otra vez los escritores bíblicos revelan la verdadera intención del corazón de ellos. Pueden leer Mateo 12:10, Marcos 3:2. Una y otra vez
La Biblia nos enseña que Dios sabía cuáles eran sus intenciones. Al final, en 6 meses, bueno, no sabemos bien cuándo sucedió este pasaje, pero Mateo 26:59 me dice que tuvieron que contratar a personas que mintieran para poder acusarlo y así crucificarlo. Ellos no creyeron que Jesús lo sabía todo. Juan 2:25 me dice que no tenían que darle necesidad, no tenían que decirle nada del hombre al Señor Jesús porque sabía todo del hombre. Pensaban que lo podían engañar, pero le querían acusar. Simplemente ellos le querían acusar, querían que él pecara. Pero es impresionante. Esta es una situación bien difícil, humanamente hablando. Para el Señor Jesucristo, fácil. Ustedes seguramente ya leyeron esta historia. Pero viajemos en el tiempo. Así como burbujas. ¿Ustedes se acuerdan de burbujas? Que viajaban en el tiempo. Bueno. Miren la situación. Imagínense. Miren lo complejo de esta situación. Ellos eran muy inteligentes, pero usaban esa inteligencia para mal. Porque aquí la trampa es muy, muy compleja. Jesús durante su ministerio, Él mostró amor por los pecadores. Miren, Mateo 9:36 me dice que se compadecía de ellos, veía a las multitudes porque eran como ovejas que no tenían pastor. Mateo 9:11 me dice que comía con los publicanos y pecadores. Marcos 10:21 me dice que el Señor Jesucristo amó al joven rico y ese joven rico se fue porque tenía muchas posesiones. Quiere decir que por lo menos ahí no se convirtió. Dice Lucas 19:41 que lloró sobre Jerusalén, porque sabía lo que les iba a acontecer. Lucas 3:17 me dice que Juan 3:17, que el Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que por medio de él el mundo fuera salvo. Eso fue lo que el Señor Jesucristo había predicado. En su ministerio mostró amor por los pecadores. Él había dicho que perdonaba pecados. Mateo 9:6, ¿se acuerdan? Al paralítico le dijo que perdonaba sus pecados. O también como la mujer en la casa de Simeón el fariseo, Lucas 7:48, dijo que le perdonaba sus pecados. Pero aquí había una pecadora. ¿Qué iba a hacer? No podía decir que la dejaba ir, porque Mateo 5:17 dice que él mismo había venido para cumplir la ley, no para abrogarla. No podía ser acusado de quebrantar la ley de Moisés. Él mismo en Mateo 5:27 había dicho: no cometerás adulterio. Iría en contra de lo que él mismo había predicado. Por otro lado, eso es si la perdonaba. Por otro lado, si decía, apedréenla, los romanos no permitían que los judíos mataran a nadie. Por eso llevaron al Señor Jesucristo a Pilato, para que Pilato fuera el que ordenara la crucifixión. Juan 18:31 nos enseña eso. La situación era compleja, no era fácil. Además, él mismo había dicho que no era su juez o partidor, Lucas 12:14. Humanamente era complicado. El problema aquí, sobre todo, es cómo poder ser amor y justo al mismo tiempo. Está complejo, está difícil, humanamente hablando. Versículo número 6.
Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero miren lo que hace el Señor Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahí estaba el Señor. Es decir, la Biblia me está enseñando que cuando yo leo todo esto tan complejo, al Señor Jesucristo no le quita el sueño. Él está bien tranquilo, escribiendo en el suelo. Y me imagino que muchas veces sucede así con nuestros revoltijos de la vida. A veces pensamos que es tan complejo, pero para el Señor no. Por eso tenemos que ir a Él, tenemos que clamar a Él. El Señor Jesucristo siguió escribiendo en el suelo. ¿Qué creen que escribiría el Señor Jesucristo en el suelo? Él está agachado escribiendo en el suelo mientras ellos están hablando. ¿Qué creen que escribió? Pues en realidad la Biblia no nos dice. Pero lo que es interesante es que esto es lo único que la Biblia dice que el Señor Jesucristo escribió. Es lo único, pero no dice nada. Hay quienes dicen, pues a lo mejor escribió los 10 mandamientos por lo que va a pasar. O a lo mejor empezó a escribir los pecados de cada uno de ellos. Pero en realidad la Biblia no dice, no lo sabemos. La realidad es que no sabemos. Y es lo único que escribió el Señor Jesús. Es lo único que se dice que escribió Él. Versículo número 7. Cuando alguien viene para hacerte caer, no se va a rendir a la primera. El Señor Jesucristo los ignoró. ¿Y qué hicieron ellos? Insistir. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó, se paró y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! A diferencia de los líderes religiosos, Jesús usa las palabras correctamente. Fíjense, usa sus palabras para enseñar. Él estaba constantemente en el templo enseñando. Estaba preocupado para que crecieran, para que se convirtieran. Él enseñaba. Y también usa sus palabras para redarguir. Esas palabras va a despertar la conciencia de estas personas. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. El que de vosotros. Se refiere a los acusadores. No se refiere a toda la gente. Dice, el que de vosotros. El que de vosotros esté sin pecado. La realidad es que ahí no había nadie sin pecado, solo uno, y era Él. Romanos 3:23 me dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y ahí entramos tú y yo. Todos somos pecadores. El que esté sin pecado, Jesús les indica que el único que tiene derecho a aventar la primera piedra es aquel que no tenga pecado, y habla de cualquier pecado. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La ley decía que cuando hubiera un culpable de muerte, el testigo era el primero que iba a aventar la piedra. Deuteronomio 17:7. Por eso les dice el Señor Jesucristo eso. El único que tenía ese derecho fue el Señor Jesucristo, porque nunca hubo engaño en Él ni pecado. Primera de Pedro 2:22. Las cosas están cambiando. Dice la Biblia que después de esto, el versículo número 8, el Señor Jesucristo se volvió a inclinar al suelo para seguir escribiendo en tierra. Tranquilamente, Él transmite su mensaje, su palabra, y espera. Esa palabra iba a hacer reaccionar algo en ellos. Versículo número 9. Y este es el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Ahora las palabras del Señor los pusieron a ellos en esa disyuntiva. Si lanzo la primer piedra, pues soy pecador. ¿Qué hago?
Ellos prefirieron retirarse avergonzados. Esto me enseña que Jesús hablaba como nadie. Las palabras del Señor Jesucristo son increíbles. Por eso Juan 7:46, estudiamos la semana pasada, que los alguaciles no pudieron arrestarlo, no por la multitud, sino por sus palabras. Por sus palabras. Estos hombres usaban su conocimiento, palabras sin compasión. Si nosotros usamos nuestras palabras sin compasión, sin amor, nos convertimos como los escribas y fariseos. Vamos a ver más adelante cómo esas palabras van acompañadas también de amor de parte del Señor. El versículo número 9 me dice que ellos fueron acusados por su conciencia. Ellos fueron acusados. ¿Qué significa acusar? Significa amonestar, convencer, redarguir, reprender. Esas palabras hicieron que fueran reprendidos por dentro. No sé, a veces cuando leo la Biblia me gusta imaginar un poco, pero debo de tener mucho cuidado. Pero a lo mejor cuando el Señor Jesucristo dice eso, los pecados de ellos se les vinieron a la mente, uno tras otro, de tal forma que se sintieron desarmados, se sintieron mal. Esa era una buena oportunidad para que ellos confesaran que eran pecadores y necesitaban un Salvador, que eran tan pecadores como esa mujer que estaba ahí. Pero no, ellos mejor decidieron retirarse. Juan 16:8 me dice, bueno, el pecador es convencido por el Espíritu Santo de que ha cometido pecado. Él es el que convence al mundo de pecado. Juan 16:8. Ahora ellos fueron reprendidos por su ¿qué? Conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Alguien sabe qué es la conciencia? Conscious. Yeah, it's a conscious, but what is that? Tells you it tells you right or wrong. Básicamente es eso. El diccionario lo define. La conciencia es el conocimiento interior del bien que debemos de hacer y del mal que debemos evitar. La conciencia impulsa a decidir entre el bien y el mal. Eso es la conciencia. La conciencia de ellos les reprendió. Y por eso salieron uno a otro. Déjenme decirles esto. Afortunadamente, todavía tenían una conciencia que funcionaba. Porque primera de Timoteo 4:2 me dice que la conciencia puede llegar a cauterizarse y ya no sentir. Ya no sentir. Ellos sabían por dentro que estaban mal delante de Dios, que eran pecadores. Eran pecadores, pero ellos endurecieron su corazón. No reconocieron que necesitaban a un Salvador. ¿Qué pasaron a hacer? Salirse de uno por uno. Empezaron a retirarse. Pero me llama la atención algo. Dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué saldrían primero los más viejos o los más grandes? ¿Por qué será? No sé, a lo mejor tenían más pecado. Ya están más viejos, más años, más pecados. No se crea, porque hay jóvenes que tienen más millas que mi carro y mi carro tiene muchas millas. Pero dice, a lo mejor tenían, conforme nos vamos haciendo más grandes, la conciencia, humanamente hablando, es más sensible, no sé, pero si la Biblia lo pone aquí es por algo, desde los más viejos hasta los más postreros. A lo mejor, la verdad es que no lo sé, pero me llama la atención que desde los más grandes, ellos que juzgaban a la mujer
que la apuntaban con un dedo, 3 dedos les apuntaban a ellos y se hacían más culpables. Romanos 2, 1 al 3 me dice eso. Eran iguales de pecadores. Eran iguales de pecadores. Y la Biblia me dice que solo quedó Jesús ahí y la mujer que estaba en medio. Nadie pudo lapidar a la mujer. Nadie pudo aventarle las piedras. Pero también nadie fue capaz de pedir perdón y decir, Señor, perdóneme, yo soy igual de pecador. Quizá no de esa manera, pero quizá de otras maneras. El orgullo. El orgullo. Ni el miedo que lo fueran a agarrar pedados. Si no agarraron a la mujer, no los hubieran agarrado a ellos, pero sí el miedo de perder mucho. Recuerden lo que hemos estudiado anteriormente. Les podían arruinar la vida a aquellos que se hacían seguidores del Señor Jesucristo. Lo mismo sucede en nuestros días. Hay muchas personas religiosas que se ven muy bien en lo externo, saben las escrituras, pero no las usan correctamente y no son en realidad convertidos. Creen que son buenos y en realidad no lo son. Y no podemos engañar a Dios. No lo podemos engañar. Versículo número 10. El Señor estaba agachado escribiendo. Lo único que había hecho levantarse es que habían insistido en Él. Pero ahora algo más hace que el Señor Jesucristo se levante. Miren lo que es. Enderezándose Jesús, levantándose otra vez, y no viendo a nadie sino a la mujer, se dirige a ella. Se dirige hacia ella. Ahora la mujer es la que hace que el Señor Jesucristo se levante. Muy seguramente el Señor se dio cuenta que ya todos se habían ido. Si Él hace esa pregunta, la hace para que ella empiece a pensar. Para que ella empiece a pensar, ella es la que hace que el Señor Jesucristo se vuelva a levantar. Versículo número 10, le dice el Señor Jesucristo, mujer. No es una palabra despectiva, es una palabra que se refiere a alguien que está casado. Alguien no joven, sino alguien ya que estuvo casado, pero es de respeto, no es despectiva. Le dice, mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? El Señor sabía dónde estaban. ¿Ninguno te condenó? Le pregunta a ella que si ninguno le había condenado. Obviamente ninguno se atrevió a condenarla porque no le aventaron la piedra. Pero ¿qué dice ella? Ella dijo, ninguno, Señor. No uno solo. Y se dirige a Él con mucho respeto, con la palabra curios, Señor. Así como si fuera mi amo, mi superior. Ninguno, Señor. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vamos a Ezequiel 33:11. Diles, ese Dios enviando a su profeta y le dice, diles, vivo yo. Dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere que la gente muera. Dios no quiere que la gente sea destruida. Dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es. El Señor no quiere destruir a las personas, no quiere que el impío muera, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Pero aquí va al otro lado de la moneda. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor es amor, pero también es justo. Volveos. Pero no hay quien busque a Dios. No hay uno. Pero Dios no se complace con la muerte del pecador. Él quiere que se arrepientan. Hermano, y hay una frase, para no dividir eso, o sea, si mostramos amor sin verdad, eso es hipocresía. Uh-huh. Pero si ofrecemos verdad sin amor, eso es crueldad. Uh-huh. Entonces tenemos que combinar bien esas dos cosas. Siempre van los dos puntos. Ese es muy buen, ¿cómo se llama? Statement. ¿Qué le dice el Señor? Ninguno, ni yo
te condeno. La pregunta es, ¿está el Señor solapando su pecado por amor? Ni yo te condeno. ¿Está solapando su pecado? ¿Se fijan No, lo por que va a terminar en ese. ¿Qué es lo que dice? Vete y no peques más. ¿Se fijan? Amor y justicia. Que lo mismo dice Ezequías. ¿Ezequiel? Perdón. Dice, vuélvete de tu camino. Sí, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Amor y justicia. Eso es bien importante. Amor y justicia. Y no, el Señor no pasó por alto el pecado de esta mujer. El Señor Jesucristo nunca negó que ella hubiera pecado. Nunca lo negó. De hecho dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, indicando que sí era ella culpable. Ahora, Jesús no minimizó su pecado de esta mujer. Al contrario, durante su ministerio, Él lo hizo más grande. Porque dice Mateo 5:28 que el Señor Jesucristo dijo que no necesitabas cometerlo, con que lo pienses ya eres culpable ante Dios. Todavía lo promovió más. Porque los que más corremos peligro en juzgar de esa manera es la iglesia. Ujú. Porque la iglesia, recordemos, no es un country club de santos. Es un hospital. De pecadores. Miren, nos sincronizamos. Un hospital. No nos sincronizamos aquí porque esto está difícil. Pero en la de hospital sí. Y eso a veces creemos, pero Jesús empujó, el Señor Jesús empujó más allá. Porque dice, no, pues yo no soy adúltero, pero si miras y codicias, y ahora cuidado mujeres, porque dice, no, los hombres son pero bien coscolín. No, ya las mujeres también codician a los hombres. No te echas a las mujeres. Digo, Bueno, ya. no se trata de una guerra de sexos, el problema es que todos estamos Todos somos expuestos. pecadores y todos estamos expuestos. Y es una realidad. Es una Por eso no realidad. hay ni una iglesia perfecta. No. Está hecha de pecadores. Exactamente. A un pastor, creo Adrián Rogers, no recuerdo, dijo este pastor, dice, no hay lugar, no hay iglesia perfecta, y si encuentra usted una perfecta, no vaya ahí porque la va a echar a perder. Por eso tenemos que estar en cuenta, brother, que el estándar es Dios. Sí. Amén. Entonces, vamos buscando, ¿verdad?, ser perfectos como Dios. Él es nuestro estándar. Sí, tiene que ser nuestro estándar el Señor Jesucristo, como vemos aquí. Él tiene que ser nuestro estándar y nos está dando con esas palabras una gran lección. Y como vemos, el Señor Jesucristo resolvió la disyuntiva entre amor y justicia. ¿Cómo ser amor? ¿Cómo amar y restaurar a esta mujer y a la vez sin ser justo? El Señor Jesucristo perdonó a esta mujer arrepentida. Podemos decir que se arrepintió y mostró amor hacia ella. Y él mismo pagaría la deuda de esta mujer más adelante. Primera de Pedro 2:24. No fue que dejó esa deuda abierta, no. Él mismo pagó en la cruz del Calvario por esta mujer. Ahora, pensando en esto, cuando ustedes presenten al Dios de la Biblia, presenten al Dios de la Biblia completo. Amén. Si presentamos solo una parte de Dios, estamos haciendo lo mismo que los fariseos. Si yo presento un Dios solo de amor, en realidad la gente va a vivir como le dé la gana. Y ese no es el Dios de la Es como Biblia. Pablo dice en Gálatas, estás presentando otro evangelio. Es otro evangelio Y es lo que totalmente. pasa en muchas partes. Ajá. Hoy que por solo amor y hacen lo que les da la gana. No. Y si yo presento a un Dios nada más de justicia, de ira, va a ser un tirano. Exactamente. No. Otro evangelio. Es otro evangelio. Tenemos que presentar siempre a un Dios de amor y de justicia. Amén. Los dos lados de la moneda, siempre. ¿Sabes qué? Eres pecador y vas directito al infierno. Y mira que Dios es santo y no tolera el pecado. Ni pequeñito, es pecado. Pero déjame darte las buenas noticias. Amén. Él mandó a su Hijo Jesucristo. Arrepiéntete, cree en Él y serás salvo. Ahí vemos los dos lados de la El evangelio moneda. es eso. Las buenas nuevas
lo que precede eso son las malas nuevas. ¿Cuáles son las malas? Somos pecadores. ¿Cómo va a haber buenas nuevas si no hay malas? Tienen que ver los dos. Siempre hay que presentar los dos. Y así es como el Señor Jesucristo resolvió esa disyuntiva. Amén. Presentando amor y justicia. Jesús no está diciendo que no hay que juzgar o minimizar el pecado en ninguna manera. Lo estamos platicando aquí entre nosotros. Hay que juzgar conociendo todo, no solo las apariencias, sino hacer un justo juicio, dice Juan 7:24. Creo que lo vimos hace algunas semanas. Hay que juzgar con justo juicio. Debes de estar en condición de juzgar y vivir correctamente lo que se está juzgando. Yo no puedo señalarte a ti de un pecado cuando yo lo estoy cometiendo. 7:1, eres hipócrita. Mateo, sí, 7 al 4 nos habla de eso, que somos hipócritas. También Romanos 2 del 21 al 23. Nos dice que tengas cuidado. Ahí Mateo nos habla de que a lo mejor tenemos una viga en el ojo. Pero esto es lo más importante. La meta no debe de ser ponerle el pie sobre la cabeza del pecador. La meta es la restauración. Y si esa persona no es convertida, que vaya a los pies del Señor Jesucristo y que tenga una relación personal con Él. Santiago 5:19-20. Esa siempre debe de ser nuestra meta, la restauración del pecador. El Señor Jesucristo está restaurando aquí a esta mujer. Esta mujer tenía muchas razones para bendecir a Dios. Esta mujer tenía razones para vivir ahora. Salmo 103. Una persona que realmente ha entendido esto, una persona que realmente se ha puesto a cuentas con Dios y entiende, como decíamos, de qué le ha rescatado el Señor, el gran precio que Él pagó, quizá pudiera adorar como este salmista. Miren lo que dice Salmo 103:3. ¿Ya lo tienen? Bueno, el 1 y luego brincamos al 3. Salmo 103:1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser bendiga su santo nombre. ¿Por qué? Versículo 3. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Versículo número 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Ahí están otra vez los dos lados de la moneda. Versículo número 10, Salmo 103:10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Si tú realmente has comprendido de qué te ha salvado el Señor y de lo que te ha perdonado, no te canses de alabarle con todo su ser. Pero si tú no has entendido que el Señor Jesucristo vino a morir por ti, acércate a alguno de nosotros y platicamos en detalle esto. La Biblia es clara, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es mejor enfrentar al Señor como nuestro Salvador que como nuestro juez. Amén. Si tú no estás seguro de tu salvación, acércate a alguno de nosotros. Tú sabes que hay personas maduras en este cuarto que te pueden ayudar. O si no entiendes nada, acércate también a nosotros. No quisiéramos que te fueras sin entender el mensaje de la cruz. Quizá alguien te presentó nada más al Dios de amor y vives una vida desordenada. No, hay algo mal ahí. O quizá alguien te presentó solo a la ira de Dios y vives con miedo y piensas que es un tirano. Tampoco. Acércate a nosotros y platicamos. A diferencia de los líderes religiosos, Jesús usó sus palabras para enseñar. Dice la Biblia que enseñaba constantemente en el templo. Enseñó sus palabras para redarguir. Despertó la conciencia de estos acusadores. El Señor Jesucristo usó sus palabras para amar.
le dijo a la mujer, ni yo te condeno, pero también usó sus palabras para advertir, vete y no peques más. Si ella pecaba otra vez en lo mismo, nunca se arrepintió. La realidad es que no se había arrepentido. Quiero cantar una linda canción